Vos sabés, Cristian, que la gente que sabe de videojuegos, por ejemplo, dice que no hay comparación entre lo que es el online con el cable. Ahí están en vivo. Estamos, estamos presentando entonces, ¿sí? Bueno, muchas gracias al equipo de Green Drinks que nos está habilitando en la parte tecnológica, especialmente Ariadna. Muchas gracias, Cristian, por esperar para presentar y muchas gracias al público. Estamos 7:15, pero ya estamos arrancando con este vivo de Green Drinks junto con la Asociación Civil Los Manantiales. Hoy nos acompaña Cristian Escribano, que es miembro de la Asociación Civil Los Manantiales, y nos va a presentar creación de un área natural protegida municipal desde la iniciativa vecinal, sujetos colectivos de planificación. Muchas gracias, Bueno, Cristian. no, gracias a ustedes. Bueno, creo que estamos saliendo, ¿no? Tenemos ahí supongo que sí, alguna novedad de cómo está saliendo. Así que largamos, sí, gracias a ustedes, gracias Ari, a la gente ahí de Green Drinks. Bueno, la verdad que últimos meses y últimas semanas una movida impresionante, ¿no? En todo lo que es cuestiones ambientales. Y es un poco lo que vamos a desarrollar, ¿no? Esto de pareciera ser que siempre estamos como ante la emergencia, ¿no? Ante ante lo trágico de la cuestión ambiental, ahí vamos hacia atrás de eso, ¿no? Eh, y después no percibimos, ¿no? Ahora lo que nos ha convocado es el tema de los incendios forestales, pero hay otras cosas que están ocurriendo que hacen a que los vecinos se movilicen y se organicen, porque los incendios son sumamente visibles, ¿no? O sea, ahí está la emergencia, no hay nada mediado, ¿no? Es lo inmediato, tenemos el fuego en la puerta, el fuego, el humo, sentimos el olor, y podemos hacer otras analogías, el 15F, ¿se acuerdan? La inundación en Sierras Chicas. Entonces pareciera ser que siempre estamos como un paso atrás, ¿no? Y creo que son momentos para organizarse y para planificar, ¿no? Para realmente ser actores de planificación. Y ahí viene un poco lo que son sujetos colectivos, ¿no? Este subtítulo que ponemos ahí. Entonces digo, mientras uno está hablando hoy, acabo de ver lo que está pasando en Ambul, acá cerca, ¿no? En Córdoba. Conozco bien esa zona, me crié en el lado de Tras la Sierra, en algunos años fui voluntario, pasante en la reserva de Chancaní, que está cerca de Ambul, los últimos bosques de quebracho perfectos, maravillosos de Córdoba. Eh, digo, hoy estamos hablando acá en esta plataforma y hay gente, hay más de 200 bomberos, muchos vecinos que se les ha quemado todo. Recién veía un informe de un canal de Córdoba, que mostraba un apicultor que había perdido sus galpones, su monte, sobre todo, ¿no? Eh, y mientras estamos dando esta charla, también, además de los incendios, hay muchísimas iniciativas de urbanización en áreas de bosque. El que tenga cualquier plataforma, Facebook o Instagram, llegan continuamente las ofertas de loteos en sierras. Entonces, este tipo de eventos son los que hacen, como decía, que nos organicemos, ¿no? Y estemos medio atrás de la emergencia. Nosotros, eh, esto nos ocurrió, esta forma de organizarnos también con una amenaza en un territorio en el año 2004. Esto es en Río Ceballos, estamos hablando ¿desde dónde estamos hablando? ¿No? Estamos hablando desde Río Ceballos. Casi todos los que conformamos ese primer movimiento de la asociación civil éramos habitantes del medio rural. Eh, y la iniciativa de protección de este territorio nace de una amenaza, ¿no? Esto nace en el año 2004, un grupo de vecinos de Río Ceballos eh, se junta ante la amenaza de un cambio de uso en su territorio, vivían cerca del monte o metidos en el monte. Eh, y esto nos convoca y se reúnen y comienzan a ver qué se podía hacer, ¿no? En ese espacio.
O sea, ¿qué se podía hacer para defender ese territorio? ¿De qué? De un cambio, de una modificación, sin saber bien qué implicaba esto, ¿no? Se convocan diversos actores, esto va ocurriendo en paralelo, ¿no? Y esos actores son algunos técnicos y otros vecinos que no eran de la zona, y se empieza a observar que ese barrio, que esa comunidad que vivía, esos vecinos que vivían en el campo, en el monte, no estaban en un lugar que no significaba algo en especial, sino que estaban insertos en unas 1000 hectáreas de una cuenca hídrica cubierta totalmente de bosque nativo y pastizal de altura. En ese momento se empiezan a ver, bueno, cómo se puede proteger este territorio para que justamente continúe siendo lo que reclamaban estos vecinos, que siga permaneciendo más o menos como se venía viviendo, ¿no? Entonces se descubre algo que tal vez muchos no percibían, que esa zona implicaba 1000 hectáreas de bosque. Esto ocurre en el año 2004-2005, cuando el tema de la ley de bosques estaba en auge, ¿no? Entonces teníamos un escenario, un sustrato, un soporte que hacía que entraran en juego otras categorías de protección y no eran puramente la vecinal, ¿no? Se convocan técnicos, como dije antes, y se empieza a conformar. En esa época los colectivos, las asambleas todavía no eran algo común en las Sierras Chicas. Esta militancia, esta forma de organizarse, no era algo común. Entonces encontramos una figura que entendimos que nos podía servir a futuro y nos sigue sirviendo, una figura más institucionalizada, más formal, que es una asociación civil, ¿no? Lo que le llaman ONG, pero las ONG en realidad abarcan muchas más cosas, ¿no? Organizaciones no gubernamentales son un montón de organizaciones de la sociedad civil que se juntan para lograr un objetivo. La asociación civil implica una demanda más específica, en donde hay que plantearse objetivos, tiene un estatuto, una comisión directiva, hay que presentar papeles, le da un marco de formalidad y cuya continuidad implica un esfuerzo, ¿no? No es tan fácil sostener año a año la existencia de una asociación civil. La cosa es que elegimos eso, imagínense un arco de actores súper heterogéneo, pobladores rurales, vecinos urbanos, técnicos, profesionales de distintas disciplinas. Se logra movilizar a toda esta gente. Recuerdo 20, 30 familias viajando al juez de paz en otra localidad para firmar todos juntos el mismo día de la semana, digo, para que empecemos a ver todas las trabas que hay a veces para que la sociedad civil se organice con una figura diferente tal vez a las más conocidas, que pueden ser partidos políticos, ¿no? O directamente fundaciones que implican ya dinero de por medio, mayor organización institucional. Logramos conformar la asociación civil, pero en paralelo íbamos construyendo la idea de cómo proteger el territorio. Contamos en esos años, sinceramente, unas 300 reuniones en 4 o 5 años, semanales, cada 15 días, un esfuerzo enorme, ¿no? Además, aprendiendo a ver cómo nos convertíamos, o cómo se convertía un grupo de vecinos en objeto de políticas, a ser sujetos de creación de políticas públicas. Porque una de las definiciones iniciales fue trabajar tratando de incidir hacia adentro del Estado para que el Estado tome el reclamo y lo convierta en una ley, ¿no? O sea, en una política pública que también tenga como soporte, por supuesto, una ley. Esa construcción en paralelo de la parte formal, de la institucional, y además ver qué figura se tomaba, hay muchas formas de proteger un territorio, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las que se adecúan mejor de acuerdo al sustrato físico, en este caso bosque, cuenca hídrica, que lo íbamos descubriendo?
una de las figuras de ordenamiento territorial adecuadas que encontramos, potentes, que tiene gran legitimidad social, partamos de lo que son parques nacionales, la palabra reserva ya nos dice mucho, ¿no? Encontramos esta figura que es un área natural protegida. Y siempre la articulamos con una forma de ordenamiento territorial, no aislada, ¿sí? O sea, si vamos a se pretende que el Estado apoye la protección de un territorio, tiene que estar inserto en una planificación integral en este caso, de un municipio, ¿no? O sea, y algo que nosotros no pretendíamos, que sea una isla. Y ahí también empezamos a trabajar en otra cosa, ¿no? Sobre todo en los objetivos de la asociación. La creación del área natural protegida implica también una articulación continua con la ciudad. Y en la ciudad tenemos que incidir para que mejore la calidad de vida de quienes habitan el espacio urbano, ¿sí? Porque si no, las reservas, esta figura que metíamos en el ordenamiento territorial, queda como algo aislado, idílico, separado. Entonces, mientras construíamos la figura de asociación civil, que la logramos en el año 2006, con personería jurídica, que es un instrumento que te abre puertas para pedir financiamientos, apoyos, firmar convenios con universidades, con otras asociaciones, con ONGs nacionales e internacionales, con proyectos que emanan desde el Estado nacional, municipal, provincial. Logramos esa personería en el año 2006 y empezamos a trabajar en esta articulación con el Estado local, con el municipio. Una de las disyuntivas que tuvimos en ese momento, bueno, este territorio lo tiene que proteger la provincia, lo tiene que proteger el municipio. Y la verdad es que esto nacía desde abajo. Si nace desde abajo, la puerta próxima que teníamos a dónde golpear, el conocido tal vez que teníamos hacia adentro del Estado no era en la provincia, era en el municipio, ¿no? Los municipios son el nivel de Estado más próximo, más cercano, ¿no? a estas iniciativas. Empezamos a trabajar, en ese año se crea por primera vez en Río Ceballos la Dirección de Ambiente, no existía. Entonces, incidimos en esa creación mucho. Se crea la Dirección de Ambiente, ingresa a trabajar gente técnica, ¿no? En ese momento ingresa a la Dirección de Ambiente un biólogo que se llama Pablo de Mayo, donde permean nuestros reclamos, los incorporan a su plataforma, y en esto aprovechamos, porque la verdad que hay que ser inteligente, ¿no? Ahí siempre decimos que hay que anticiparse, hay que constituirse en esto de sujetos colectivos de planificación, hay que hablar el discurso técnico de la tecnocracia del Estado, ¿no? Para no quedar afuera de esto. Entonces empezamos a articular con estas personas, empezamos a construir una ordenanza que protegiera este territorio. Repito, como dije antes, en el marco de un ordenamiento territorial elegimos esta figura, el área natural protegida. ¿Qué teníamos que proteger? ¿El barrio, que eran 30 hectáreas, donde nace este impulso? No, porque una política pública en donde el Estado decide poner recursos y fondos y tomar decisiones, tenía que ser algo que beneficiara al resto de la ciudad, ¿no? Donde los beneficios de proteger ese territorio excedieran los límites de esa demanda particular de esas 30 hectáreas. Y esos beneficios se clarificaron enormemente al definir qué tipo de área natural protegida era. Y esta era un área natural protegida que protegía una cuenca hídrica de 1000 hectáreas, en donde nace un arroyo que se llama Arroyo Malpaso, en donde además hay 1000 hectáreas de bosque, en zona roja, en donde además hay un montón de valores culturales, naturales a proteger, porque otro de los argumentos potentes que siempre reclamamos y reivindicamos es la parte cultural de los reclamos o de las definiciones sobre la protección de territorios, ¿no? Entonces acá había algo que la sociedad de Río Ceballos, muchos los vecinos, pero después empezamos a encontrar muchísimos actores que reclamaban, sí, porque esos senderos, sí, porque tal cerro, sí, porque tal mirador, deben ser protegidos, ¿qué va a pasar si eso se urbaniza y se
y empieza a alambrar. Entonces ahí entramos en otra dimensión que por ahí no se tiene muy en cuenta, y ya podemos ver por qué no se tiene tan en cuenta, y es la protección de espacios naturales y culturales, ¿no? Insertos en ese territorio. Entonces también en esos fundamentos de esa ley que empezamos a impulsar en el año 2006, entran estas dimensiones: la dimensión estética, la dimensión afectiva, la dimensión cultural del uso del territorio, lo paisajístico, ¿sí? Entonces tenemos un abanico de protección, ¿no? Un arco que protege a ese territorio desde diferentes abordajes, no únicamente desde la técnica pura, más racional, más desde las ciencias naturales, que es uno de los argumentos potentes que hay hoy en día, porque entendamos que también las políticas públicas, muchas, se basan en una ecuación de beneficio, de utilitarista del territorio, ¿no? Ok, sí, es utilitarista, los bosques reciclan oxígeno, regulan el clima, minimizan el efecto de inundaciones, lo mitigan, fundamental. Después lo vieron claramente en el 2015 las autoridades, y el equipo de planificación del municipio en ese momento dijo, claro, esta reserva con sus 1000 hectáreas mitigó la cantidad de agua que esa colecta, esa olla de 1000 hectáreas, porque estamos hablando de una cuenca, envió hacia el río Ceballos y por lo tanto hacia la ciudad. Estas son ciudades que están metidas en cuencas hídricas. Entonces, digo, ese argumento ecosistémico, donde ingresa también la geología, es muy potente. Entonces, por supuesto que las leyes tienen que basarse en eso, porque los estados, es lo que pasa con la cultura, ¿no? Fíjense que siempre es como lo último, ¿no? Donde hay recursos, donde el arte, el ambiente tiene también ese último, como que queda último en la definición de políticas, pero esta dimensión de protección del territorio ante eventos extremos es muy potente y los estados lo están tomando. Vamos a ver qué pasa con el fuego, que pareciera que no tanto. Pero también metimos, como dije antes, todas las otras dimensiones de protección, ¿no? Entonces eso crea una reserva con un anclaje vecinal potente, donde se valora mucho el territorio, no solamente desde lo técnico, y construye esta idea de que la reserva tiene un valor afectivo importante, ¿no? No obstante eso, se declara la reserva en el año 2008, por medio de una ordenanza. Pero después entramos como en una meseta, ¿no? Esto que le pasa a muchas áreas naturales protegidas. Me olvidé algo antes, que esa construcción de territorio afectivo también, siempre dijimos que la reserva urbana, porque está a 5 minutos del centro, es un aula abierta, ¿no? Es un aula abierta para todos, con esa potencia enorme de que un colegio sale de la ciudad y en 5 minutos está en un escenario donde realmente es un espacio de estudio desde diferentes disciplinas, ahí a la mano y al aire libre. Volviendo a ese amesetamiento, se logra el área natural protegida en el 2008. Con algún articulado, esto es lo que le hace potente a esa primera ordenanza, porque muchas reservas se crean y terminan siendo lo que le llamamos en el ámbito de las áreas naturales protegidas una reserva de papel, ¿no? Simplemente un acto de declaración. Se declara esta reserva que protege este territorio. Listo. Me olvido, queda ahí, y sin reglamentaciones y sin presencia del Estado, eso paulatinamente se convierte en más de lo mismo, o sea, en un territorio en donde no hay nada protegido, a pesar de su declaración. No obstante, entendemos que siempre la declaración de un área natural protegida sirve, opera, funciona, lo que le llamamos como un filtro a nivel estructural, a nivel Estado, en donde un filtro positivo, si viene un
un desarrollista en términos de ocupar espacio de valor ambiental, ¿no? Un desarrollista inmobiliario que dice, bueno, voy a intentar, según los mapas que estuve viendo, esta zona está muy buena para aplicar un nuevo barrio en esta zona, y se encuentra con que por lo menos hay una declaración de área protegida, lo piensa dos veces, ¿no? O sea, va a haber un conflicto irremediablemente. Entonces, a eso le llamamos como que opera como filtro a nivel estructural, a nivel Estado, a nivel política, a nivel actores de alto nivel que ven el territorio desde oficinas directamente, y opera como filtro positivo, o sea, rechaza ese tipo de iniciativas por un posible conflicto. No obstante, eso es una meseta que en algún momento cae, ¿no? O sea, si no hacemos algo con esa declaración, si no hacemos que la reserva tenga operatividad, que sea tangible, la declaración y por lo tanto la política pública que se transforme en programas, proyectos y actividades en el territorio, esa declaración tendrá unos años de efectividad y posiblemente luego no, ¿sí? Entonces, atentos a eso, a que vimos que se había mesetado esto, en el 2009 convocamos desde la asociación civil siempre hablando, ¿no? Convocamos a un equipo técnico que le llamamos grupo de planificación. Y ahí ingresan un montón de personas realmente con muchísima voluntad de colaborar, súper capacitada y con conocimientos de lo que estábamos haciendo. Y se empieza a incidir y a solicitar hacia el Estado que esto se tenía que reglamentar más aún. La ordenanza declarativa, la 1666-08, ya tenía algunos artículos que reglamentaban algunas cosas. No solamente era una declaración. Y hay un cambio de gestión, y esto es lo bueno. Imagínense, empezamos en 2006, y hay cambios de gestión que siguen sosteniendo esta iniciativa. Se va convirtiendo en una política pública, algo que excede a los periodos de gobierno, ¿sí? Una política de Estado. ¿Por qué? Porque esto nace con una legitimidad social, ¿no? Es muy difícil desarmar una política pública, una política de Estado, cuando no hay legitimidad social, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un costo político alto, entre otras cosas. Entonces entra una nueva gestión con un equipo técnico que observa muy bien esta parte en el territorio, ingresa un equipo de planificación con urbanistas con mucha sensibilidad territorial de la UNC, que ingresan al Estado municipal, articulamos con ellos, por supuesto no con todo el Estado, siempre dentro del Estado hay que entender que hay partes que abren puertas y partes que se cierran, y en esa complejidad las organizaciones civiles tenemos que, quienes deciden este camino, hay organizaciones que deciden no hacerlo y deciden trabajar totalmente desde afuera. Nosotros pensamos que, habiendo logrado ya algo a nivel hacia adentro del Estado, pensamos que podíamos seguir logrando mejores cosas en el marco de protección de este territorio. Así, después de varios años y con este equipo de planificación adentro y afuera, articulando los dos equipos, logramos una ordenanza en el año 2014, que es la ordenanza 2094, que reglamenta, tiene unos 400 artículos, una ordenanza muy ambiciosa, que todavía estamos implementando, que en algunos periodos del gobierno nos cuesta más implementar, en otros menos. La tensión siempre es continua, porque implementar la protección de territorios implica disputa por recursos. ¿Cuál es el recurso? La tierra, ¿no? Entonces siempre implica un conflicto. Nosotros siempre hemos entendido que esto de ser sujetos colectivos de planificación implica una planificación en el marco de conflicto, ¿no? Una planificación conflictual, que después si quieren charlamos un poco de dónde sacamos esa idea. Pero bueno, logramos esta ordenanza, la 2094, que reglamenta un montón de aspectos en el territorio. Muchos siguen enunciados y hay que seguir insistiendo para que se cumplan. Muchos se han ido cumpliendo. ¿Qué reglamenta esta ordenanza? Que la reserva va a ser
cogobernada mediante un consejo de gestión participativo, en donde hay diversas organizaciones y pueden ingresar otras que cumplan con ciertos criterios, algunas organizaciones de la ciudad, y ese consejo de gestión participativo incide y define políticas en el territorio. Eso funciona desde el año 2014, es un gran desafío realmente desde instituciones de afuera del Estado hacer este experimento que por el momento, si ya llevamos 6 años, viene sosteniéndose por lo menos, ¿no? Como todo consejo y como toda práctica política, porque realmente eso es algo interesante. Las organizaciones en ese ámbito de cogobernanza, que está definido en la Ordenanza 2094, practicamos algo así como un ámbito legislativo, ¿no? La discusión, la argumentación y la práctica de posiciones, ¿no? De posiciones políticas sobre qué hacer, basándonos, por supuesto, en los instrumentos legales que administran o que se han definido sobre el territorio. Voy a tomar un mate. Ese consejo de gestión, como decíamos, sí, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Me levantan bien. Se continúa, se reglamenta por medio de esta ordenanza y además logramos, este consejo de gestión es donde ese movimiento genuino que le llamamos legitimado, que nace de abajo hacia arriba, lo expresa de alguna manera, ¿sí? O sea, esta reserva no es sin un ámbito participativo, porque nace desde ese lugar. Entonces no podemos separar a esta reserva del ámbito participativo que la constituyó, que la creó. ¿Y a qué me refiero con este ámbito participativo? Todos, vecinos, organizaciones y Estado. Las organizaciones que pretendan administrar esta reserva por fuera se estarían equivocando, y el Estado que pretenda administrar esta reserva de manera aislada y sin los actores sociales que forman parte de la comunidad de Río Ceballos también se estaría equivocando, ¿no? O sea, es un combo, una cosa va con la otra, ¿no? Esto es lo potente y lo que me parece interesante, que hay que perfeccionar, que hay que seguir insistiendo, por supuesto, así es el juego de lo político, ¿no? De pensar en un grupo acciones que inciden luego en la vida real, en lo concreto. Ahora nos faltaba algo más. El tema ambiental siempre tiene algo en contra, ¿no? Generalmente los efectos cada vez los vemos más cerca. Los efectos negativos del mal uso, de la destrucción del ambiente, generalmente son de tiempo un poco más largo que otros, como cuáles. Inundaciones, ahí ven que es inmediato el tema ambiental y cada vez más, y que cada vez incide más sobre los más vulnerables, ¿no? Porque ¿quién vive al lado de un río en un terreno que tenía bajo costo? ¿No? Las poblaciones que han accedido por medio de el bajo costo de esas tierras, ¿sí? Entonces siempre los problemas ambientales y los refugiados ambientales van a ser sobre las poblaciones menos favorecidas económicamente en cuanto a poder eso. Entonces necesitamos un instrumento de financiamiento. ¿Por qué? Porque sabíamos, y hay una frase que suena a cliché pero es real, que es conservación sin financiación es conversación, ¿no?
Eso lo tomamos de una charla hace muchos años y lo hicimos realmente concepto, ¿no? Entonces decíamos, algo hay que financiar esto porque no podemos aplicar políticas y no podemos aplicar, tener guardaparques, vehículos, o sea, no podemos hacer operativa la ley porque siempre va a haber otras prioridades si no tenemos financiamiento. Entonces ahí el equipo de planificación se discutía cómo era el financiamiento, cómo podía ser. Uno de los mecanismos de financiamiento legítimos que hay en áreas protegidas es legítimo porque es disperso, es compartido, es de bajo costo y lo aporta con un granito de arena a toda la población. Es una tasa municipal. Cada vecino de Río Ceballos en su impuesto inmobiliario aporta 17 pesos por mes para sostener los sueldos de los guardaparques, proyectos, alguna política que se aplique, cartelería, no sé. Lo que vaya definiendo la ordenanza 2094, que es esa especie de plan de manejo, si quieren después les comento qué significa esto, pero bueno, se logra esa tasa. Esto se logró realmente articulando con este equipo de planificación que logra que se incorpore a la tasa, a la ordenanza presupuestaria de Río Ceballos, esa tasa. Ahora, ¿cómo hago que una tasa proteja una parte del territorio tan específica, tan particular? Porque incluso en el, en el talonario que le llega a cada vecino dice Reserva Municipal Los Manantiales. Porque justamente las áreas protegidas urbanas o periurbanas benefician a toda la población del municipio, incluso del territorio. Y sobre todo se articulan con otras áreas protegidas, haciendo un corredor de áreas protegidas. ¿Y cómo es esto? Que un vecino de un barrio que está a 7 kilómetros del área natural protegida aporte 15 pesos por mes para esa área natural protegida. Porque justamente las reservas, las áreas protegidas, en su superficie, en sus prestaciones, benefician a los habitantes que están próximas o aquellos que están afuera o más lejos o a mayor distancia de sus límites. Y es por eso que el Estado toma esta decisión, ¿no? O sea, un área natural protegida, por ejemplo, como la vecina Reserva Hídrica Provincial La Quebrada, le da agua a cerca de 80.000 personas. Entonces, los beneficios, la Reserva de los Manantiales de 1.000 hectáreas, mitiga los efectos negativos de inundaciones como las del 15F, los minimiza, retiene mucha agua cuando cae de golpe, para evitar que vecinos que están incluso lejos, en Uquillo, en Villa Allende, no les llegue tanta agua. Entonces, ahí se entiende por qué una tasa municipal, que podría entenderse como por qué yo que vivo lejos, tengo que aportar 15 pesos por mes para esto. Porque las áreas protegidas tienen esa potencia de proteger a aquellas personas y de dar beneficios de todo tipo, también paisajísticos, como aula abierta, como decíamos antes, como espacio de reflexión o conexión con la naturaleza. No quiero decir recreación porque apuntamos a otra cosa con las visitas a las áreas protegidas. Entonces esa tasa la sostiene. Logramos este fondo exclusivo, no reasignable, que permite que desde el año 2014 tengamos un fondo exclusivo que maneja la coordinación del área protegida y define y hace posible la operación de, por ejemplo, algo tan básico como es la presencia de guardaparques. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? ¿Algún corte? Vamos de 10, Cristian. El No te plan. escucho, Benja. Voy a tener que hacer lo mismo de recién, si me permiten. ¿Te podrás, te corta el audio? Ustedes sí me deben estar escuchando. Se te escucha perfecto. Voy a hacer un reingreso a la Vamos arriba. reunión.
Bueno, mientras Cristian refresca ahí la actividad, para los que es la primera vez que vienen a un vivo, les contamos que en general hacemos la presentación. Eh, Ahora sí los escucho. Genial, eso fue muy rápido. Bueno, le estaba contando un poco al público la modalidad general, que solemos hacer una cantidad de tiempo para que la persona que presenta de toda la presentación que tiene completa. En general eso puede ser alrededor de 40 minutos, 45 minutos, variando la preparación previa. Si querés puedes tener 5 minutos más para cerrar, pero si querés también tenemos algunas preguntas. Cuando vos estés listo te damos las preguntas. Como ustedes quieran, me gustaba esto de terminar en este de sujetos colectivos de planificación. Bien. En esa época se conforman un montón de asambleas y colectivos que quieren ser sujetos, o sea, partícipes, tomar la iniciativa de planificación, anticiparnos, como hace también el otro dispositivo que amenaza nuestros territorios, ¿no? O sea, empresas, digo, también se planifican. Nosotros también en esa instancia demandamos ser sujetos de planificación y ahora es lo que está ocurriendo con el tema de los incendios forestales, ¿no? La sociedad está demandando participar de cómo planificar la prevención, la alerta temprana, el post-incendio de ese problema socioambiental, ¿sí? Me parece que hay una analogía interesante y hay que ver cómo esto de la conformación de brigadas se convierte, además de conformar brigadas, en un actor político que defina políticas que eviten que esto ocurra, ¿sí? Excelente, Cristian. Bueno, la verdad que nos has contado un montón de la historia. Es impresionante el tiempo que vienen haciendo todo esto. Desde antes de conformarse la asociación civil, son más de 15 años ya. Y bueno, mira, por el tiempo que tenemos, idealmente uno trataría de cerrar los Instagram, los tratamos en un cierto tiempo de, como vos decías, todo de un lado, digamos, ustedes estoy seguro que también tienen planes hacia adelante y necesidades y convocatoria de gente. Y por otras organizaciones, otras que se quieran hacer similares, digamos, de convocatoria colectiva, de presentarse colectivamente ante la ley, ante el Estado, para defender el bien natural, para otras causas. ¿Qué le dirías a esas personas en base a la experiencia que ustedes han tenido? ¿Qué aporte les puedes dar de experiencia, algo que les pueda servir para hacer una experiencia similar? Te dejo con esas dos preguntas y después de eso ya Dale. estamos. Bueno, la primera es, sí, necesitamos primero agradecer a mis compañeras, compañeros, todos, porque hay mucha gente atrás de esto, mucha, a los vecinos que iniciaron todo esto y que siguen defendiendo, tanto del área protegida y de afuera, a esa gente quiero agradecer, a todos los que estamos en esto. La primera era necesidades, muchas, porque hay que hacer muchas cosas. Desde difusión, verán que nuestro Instagram está vacío porque no damos abasto con la cantidad de cosas que hay que hacer, ¿no? Porque uno siempre está atento, estamos presentando notas, pensando, aportando, planificando, desde múltiples dimensiones, desde lo más duro, que son las políticas arriba, lo nivel estructural, lo más duro, lo que no se ve, hasta lo que es más social. Ahora ganamos un concurso, por ejemplo, en donde nos presentamos para valorizar el tema de sonidos naturales, por ejemplo. Es el otro abordaje que yo les decía, la parte afectiva. Bueno, ahora hay que escribir, estamos con muchas cosas. El tema del fuego también estamos participando.
El tema de patrimonio natural cultural, hay mucho para escribir, mucho para contar, así que el que quiera sumarse, preguntar en qué, siempre estamos abiertos. Tienen nuestro Facebook, que es Asociación Civil Los Manantiales, y ahí nos escriben, pero desde alguien que diseñe, desde alguien que cargue, no sé, el abanico es enorme, así que las puertas están siempre abiertas, porque hay mucho por hacer, muchísimo, asumiéndonos como sujeto, y ahí voy a la segunda. Yo creo que tenemos que dar un paso, por supuesto que muchos lo damos y lo han dado y lo están dando, de pasar de la declamación únicamente a ser actores políticos de incidencia. O sea, hay que organizarse, hay que pensar, hay que escribir, hay que planificar, y esto de sujetos colectivos de planificación, hay que estudiar y hablar también en términos y aprender y convocar múltiples disciplinas, porque hay que hablar en esos términos. O sea, el conocimiento, decían los chicos de Por el Monte la semana pasada, es poder. Bueno, hay que acceder, hay que demandarlo y hay que aprender, ¿no? Creo que ese es uno de los caminos. Hay que organizarse y pensarse con tiempo, ¿no? Los territorios están siendo pensados todo el tiempo. Hay actores que se están disputando los territorios. Me parece que en eso todo el arco que se define, yo no sé cómo definirlo, ambientalista, lo que sea, que van desde la defensa del espacio público, a los bosques, a los pastizales, ahora con el tema del fuego, a los ríos, a una mejor calidad de vida en general, en armonía con el territorio. Creo que hay que dar siempre hay que seguir dando ese paso, ¿no? El paso de sentar, esto demanda tiempo, demanda esfuerzo, y demanda dar ese paso, ¿no? Este paso de articular, leer, compartir información. Creo que ese es el primer gran paso, y sostenerse. A veces es muy aburrido, muy tedioso y muy desgastante, pero creo que lo que moviliza hoy voy a esto, creo que nos moviliza mucho lo afectivo, y eso es una dimensión de movilización muy difícil de desarticular. Me parece que el acto político que moviliza a muchos de quienes estamos en esto va mucho por ese lado. Por supuesto que después racionalizamos y comprendemos el porqué de proteger los territorios, que mucha gente entra por ahí también. Pero si alguien hace un autoexamen de por qué lo hace, me parece que hay mucho de lo afectivo y lo próximo en que se sienten estas cosas. Así que creo que esa es una potencia grande a seguir trabajando. Excelente, Cristian. La verdad que una nota bastante positiva como para cerrar esto del aporte, digamos, del lado no solamente racional, que por ahí uno cuando se pone a hablar los argumentos a favor y cómo se desarrollan las leyes, y de repente están ganando un concurso para hacer una producción que apunte justamente a este lado más afectivo, emocional, y con el apoyo de esa ley que vos mencionaste el año 2014, la 2094. Así que, bueno, parece que hay mucho hecho y mucho por hacer. Eh, yo creo que en base a las preguntas y lo que has respondido está bastante completo. Si querés agregar una última cosa, sos más que bienvenido. No, esto último, que creo que creo que el desafío grande es, no me gusta cooptar, pero es convencer al resto de los cordobeses, de la gente, de las personas que habitamos esta provincia tan linda, con tanto para proteger y para vivir. Es convencerlos, es cómo los convencemos, ¿no? Para que participen y para que tengan una relación de cuidado con el ambiente, ¿no? Me parece que es un gran desafío, y tal vez pueda hacer esto de apelar a lo afectivo, a lo histórico, a lo que nos une, y repito, una relación de cuidado. Tenemos que empezar los cordobeses, o quienes habitan este lugar, a relacionarnos con el ambiente natural desde otro lugar. Creo, por ahí suena
muy utópico, pero me parece que no, que hay que seguir apelando a eso. Además de toda la parte dura, que sabemos con qué bueyes aramos. Así que, bueno, eso nada más. Gracias. Excelente, Cristian, te agradezco muchísimo. Y bueno, esto es un hito dentro de otros. Mantenemos las comunicaciones abiertas. Mucho interés en ver las producciones a futuro, cómo van avanzando. Y bueno, agradecemos también mucho al público que